Muy bien, vamos a continuar con otro tema. Recuerden que hicimos un problema de un rectificador trifásico conectado en estrella, que también decíamos que era rectificador de media onda, fue el último que vimos. Bueno, vamos a ver ahora otro tipo de rectificador que se utiliza ya sobre todo cuando se requiere de una mayor potencia. Cuando necesitamos la máxima potencia, ¿verdad? En el caso de los trifásicos, pues es lo que vamos a utilizar. A este tipo de rectificador se le llama rectificador trifásico no controlado tipo puente, porque está implementado con diodos. Al igual que en el caso anterior que vimos, está alimentado a partir de una fuente trifásica conectada en estrella. Aquí pueden ver las fases del transformador, y como ya vimos también, partimos de un sistema balanceado donde la amplitud de cada uno de los voltajes es la misma, es decir, Vm, la amplitud del voltaje A es la misma que la del B, que la del C. Sin embargo, hay un desfasamiento entre ellos, ¿verdad? Nosotros decíamos que el voltaje VA es el que tomamos como referencia, no está desfasado, empieza a partir de aquí del origen del plano cartesiano, y es lo que tenemos aquí representado en esta línea de color roja, en esta onda senoidal. Posteriormente el voltaje BBN, que va desfasado 120 grados con respecto a A, y finalmente el voltaje BCN, que va desfasado ahora 240 grados con respecto a A. Bueno, el hecho de que vaya desfasado no quiere decir que van a ir se van a ir presentando de manera cronológica, no, ¿verdad? Sino que llevan esa tendencia. O sea, si nosotros tomamos como referencia eso, sí vamos a ver ese desfase, pero todo el tiempo van a estar presentes las tres fases. En algún momento una vale cero, en otra es positiva, en otro momento es negativo. Bueno, ¿cómo va a trabajar este tipo de convertidor? En el caso pasado, no sé si recuerden, decíamos que cada diodo conducía cuando el voltaje que lo alimentaba era el más positivo. Habíamos dicho también en el caso anterior que el voltaje, ¿verdad? Aquí lo vuelvo a presentar, que el voltaje que le llegaba a la carga era un voltaje de fase, porque en un momento determinado le llegaba una fase y el otro extremo estaba conectado al neutro, ¿ok? Entonces, si conducía el diodo 1, porque van conduciendo únicamente en este caso de manera individual, si conducía el diodo de 1, pues era porque la fase A era la que le estaba llegando a la carga y el otro extremo de la carga iba al neutro. O sea, le llega un voltaje de fase. Cuando ahora el voltaje B era el más positivo, conducía el diodo 2 y el voltaje que le llegaba a la carga era el diodo B y retornaba a través del neutro. Siempre, ¿verdad? Había un voltaje de fase en la carga, pero esto acá cambia. Ya aquí, ¿verdad? Lo que le va a llegar a la carga, como vamos a ver más adelantito, va a ser un voltaje de línea. Bueno, a diferencia del otro que vimos, en este caso, en un puente rectificador trifásico, los diodos van a conducir por pares. Vean la distribución, el etiquetado que tienen los diodos. Acá va de 1, de 3, de 5 y acá de 4, de 6 y de 2. ¿Por qué se ponen así? Porque de esa manera se tiene un patrón de conmutación que vamos a hacer referencia a él más adelantito en orden, ¿sí? Esto no se pone así a lo loco, sino que él tiene una razón de ser. Bueno, entonces, ¿cómo es que van a conducir estos diodos? Pues van a conducir, siempre los diodos que están arriba van a conducir cuando la fase sea la más positiva, y los diodos que están abajo van a conducir cuando la fase sea la más negativa. Hay que recordar esto, ¿verdad? Que un diodo siempre va a conducir cuando tiene polarización directa, es decir, que le llega un voltaje positivo por el ánodo con respecto al cátodo, o dicho de otra forma, ¿verdad? Le llega un voltaje negativo en el cátodo con respecto al ánodo. Bueno, entonces, para poder explicar el funcionamiento de este circuito, de este sistema, vamos a partir, como en el caso anterior,
a partir de aquí, de omega t igual a 0, al inicio del, del voltaje de entrada. Ok, entonces vamos a ver qué pasa al inicio. Quisiera que me dijeran ustedes, aquí en este punto, aquí exactamente aquí al inicio, en omega t igual a 0, ¿cuál es el voltaje más positivo? ¿No me escuchan? Sí, que sí lo escuchamos. ¿Cuál sería el más positivo? A ver, yo veo que hay mucha confusión en esto. Acuérdense lo que vieron ahí en la secundaria cuando vieron el plano cartesiano. Es exactamente lo mismo aquí que tenemos. Si yo tengo un plano cartesiano, ¿verdad? Aquí está el eje vertical y aquí está el eje horizontal. Si yo tengo un punto, ¿verdad? Vamos a suponer que nosotros colocamos un punto aquí. Que está aquí. Y otro punto que está por acá. ¿Qué punto va a ser el más positivo? ¿El de color azul o este que le voy a poner de color rojo? El azul. Pues el azul, ¿verdad? Porque está más arriba. Acuérdense que lo que está más arriba sobre el eje Y es más positivo, ¿verdad? Lo que está abajo es lo más negativo. Si nosotros pusiéramos ahora con respecto al eje C, X, si este punto lo pongo acá y este acá, ¿cuál punto es más positivo? ¿El azul o el rojo? El azul. Pues el El azul, rojo. ¿verdad? Porque está a la derecha. Ahora, después de haber analizado esto, no sé si ya quedó esto acá, ¿verdad? Lo que estamos tratando de explicar. A ver, dígame aquí, ¿cuál será el voltaje más positivo al inicio, aquí, cuando empieza el periodo? ¿El rojo, el azul o el verde? El rojo. El rojo es el más positivo. A ver, coño, fíjense bien, ¿dónde está el rojo aquí? ¿Cuánto vale el rojo? Vale 0. Este no tiene ningún valor, no podemos decir que es ni positivo ni negativo. ¿Cuál es el que está más arriba? ¿El verde o el azul? El verde. Pues el verde, este va a ser el más positivo. El verde. ¿Y quién va a ser el más negativo? El azul, ¿verdad? El voltaje verde es el voltaje C y el voltaje azul es el voltaje B. Entonces, esto se va a cumplir, ¿verdad? Durante todo este intervalo, desde 0 hasta 30. Aquí acuérdense que es donde se intersecta el voltaje C y el A. Porque a partir de aquí, si nosotros seguimos el recorrido hacia la derecha, como va transcurriendo el tiempo, ahora ¿qué va a pasar? El más positivo va a ser el voltaje A. ¿Sí me entienden? De aquí para acá ya, ahora el más positivo es el A. Sin embargo, el B sigue siendo todavía el más negativo. Entonces, esto nosotros lo vamos a analizar por intervalos. Primeramente, de 0 a 30 grados, ya dijimos que el más positivo es el voltaje C, por tanto voy a poner la polaridad positiva aquí, saliendo de la fase C. El más negativo es el voltaje B, por tanto voy a poner aquí, ¿verdad?, la polaridad negativa. Ahora díganme por favor cuáles son los diodos que tienen polarización directa. De 5 y de 2. ¿Mande? No escuché. De el diodo de 5 y el de 2. Es correcto, ¿verdad? Porque el diodo 5 le está llegando el voltaje positivo por el ánodo. ¿Y cuál otro me dijiste? El 2. No, el 2 no, sí. Fíjense aquí, miren, aquí está la situación, no hay tanto que analizar. Si yo veo que el voltaje al diodo le está llegando por el lado del ánodo, el positivo, quiere decir que ese está polarizado
de manera directa. O bien si le llega el voltaje negativo por el cátodo, pues este es el que va a estar polarizado directamente. Aquí, ¿verdad? El más le llega de 5 por el ánodo, está polarizado directamente. Pero, ¿a quién le llega el negativo por el cátodo? Pues al diodo de 6. Entonces la corriente va a fluir así. Se va a ir a través de D5, pasa a través de la carga y ahora retorna a través del diodo D6. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta. Esto lo vamos a ir analizando intervalo por intervalo. Fíjense bien. Aquí lo vamos a hacer en una animación a ver si así les cae el 20. El funcionamiento dice para el intervalo de 0 a 30 grados. Ya vimos que va de aquí a acá. ¿Quién es el voltaje más positivo? El verde, que es el de color, la fase C. ¿Quién es el más negativo? El azul, que es el voltaje B. ¿Qué diodos conducen? Pues ya dijimos que hay que poner la polaridad más aquí. Si aquí hay más, va a conducir el diodo 5. Si aquí hay menos, va a conducir el diodo 6. ¿Y la corriente cómo va a fluir? Pues la corriente va a fluir así, pasa a través de la carga, llega por el extremo de arriba y retorna a través del diodo D6. Pero aquí tenemos que ver algo importante. A la carga, ¿qué tipo de voltaje le llega? Observen bien. Por un extremo, por este lado de arriba, le está llegando ¿quién? El voltaje C, que es el más positivo. Pero por el lado de abajo le está llegando el voltaje B, que es el más negativo. Es decir, ahora vamos a tener un voltaje de línea en la carga, porque le están llegando simultáneamente dos fases. No sé si hay alguna pregunta con esto, alguna duda. No los escucho. ¿Y con D5 no pasaría lo mismo? ¿En qué sentido? De que pues también, o sea, la corriente negativa nada más se quedaría entonces hasta D6, ya no avanzaría así como va. No avanzaría a dónde. Así como va la flechita, pero en sentido contrario. ¿Que venga para acá abajo? ¿O cómo? No te entiendo. Ajá, o sea, bueno, es que, bueno, mi duda es de que, por ejemplo, ahí usted comenta de que D6 recibe tanto la carga de de BC y la carga de BB. O sea, mi duda es de que también, por ejemplo, en este caso el D5 no recibe las dos cargas también. Las dos cargas no. Fíjense bien, o sea, la fase C, ¿a dónde está conectada? A este punto. La fase C le está llegando por el ánodo al diodo 5 y por el cátodo al diodo 6. La fase B le está llegando por el ánodo al diodo 3 y por el cátodo al diodo 6. El diodo 3 no puede conducir porque le está llegando lo negativo por el ánodo, pero el diodo 6 sí. Aquí si te das cuenta, mira, esto sí lo entiendes o no lo entiendes, esta parte que vi aquí inicialmente, esto que les puse aquí. Aquí está todo el detalle para ver esta situación. Ustedes tienen que analizar esta parte. Un diodo va a conducir cuando se cumpla esta condición, que le esté llegando positivo por el ánodo y negativo por el cátodo. Ahora, regresando a nuestro análisis que tenemos por aquí, ¿verdad? Acuérdate de la forma como fluye la corriente por convención. La corriente siempre se va de más a menos. Acuérdate también que cuando los interruptores, fíjense bien, cuando los diodos conducen se comportan como interruptores cerrados, ¿sí? O sea que este voltaje positivo va a ser el que va a haber aquí y esta misma polaridad es la que va a haber aquí y le va a llegar un voltaje positivo acá por el ánodo. Por eso es que ahora conduce acá con respecto a esto, a esta parte que es más negativa. Pero no sé por dónde piensas que se va a ir la corriente. No entiendo si dices que la corriente fluiría a través del diodo ¿quién? D5 en sentido en sentido contrario. No entiendo. Bueno, entonces esta fue la situación para el primer intervalo que va de 0 a 30 grados.
Ahora vamos a analizar el otro intervalo. Fíjense bien, el otro intervalo vamos a ir analizándolo de 60 grados en 60 grados. ¿Por qué de 60 grados en 60 grados? Porque después de 30, cuando llegamos a 90, que son 60 grados más, de 30 más 60 dan 90, aquí hay un cambio en cuanto a los voltajes, que deja de ser el voltaje BB, deja de ser el más negativo, y ahora el más negativo es la fase C. Por eso ahorita vamos a analizar nada más esta parte donde aún sigue siendo el más negativo la fase B, pero hasta ahí, porque ya de ahí el más negativo sigue siendo C, pero eso ya corresponde a otro intervalo de análisis. Pero vean acá entonces, en esta parte, ¿verdad? En este intervalo de 30 a 90 grados, o sea, de aquí a acá, ¿quién es el voltaje más positivo? ¿Me podrían decir? El voltaje rojo. El rojo, ¿verdad? Que es la fase A. ¿Y quién es el más negativo? La B. Siendo el voltaje azul. El azul, ¿verdad? Que es el voltaje BB. ¿Qué diodos van a conducir? Bueno, pues hay que ver aquí, ¿verdad? Colocamos la polaridad positiva en la fase A y la negativa en la fase B, así como está acá, ¿verdad? Aquí y acá. Y ahí nos damos cuenta entonces que el diodo de 1 es el que queda polarizado directamente junto con el diodo de 6. De tal manera que el flujo de la corriente ahora se va a salir de la fase A, va a avanzar, ¿verdad? Hasta llegar a la carga y va a retornar hacia la fase B a través del diodo de 6. ¿Qué voltaje le está llegando a la carga? Pues le va a llegar un voltaje de línea, que es el voltaje VAB. No sé si me entienden esto. Fíjense bien aquí, ahorita vamos a ver. Esto es lo que le llega a la carga. Es el voltaje VAB, es un voltaje de línea. El primer subíndice indica cuál es la fase positiva, el segundo subíndice indica cuál es la fase negativa. Aquí vemos que el A es la fase positiva y la B es la fase negativa. ¿Ok? Vamos al otro intervalo. ¿Cuál sería el otro intervalo? De aquí a acá, de 90 a 150. Hasta ahí, porque aquí, ¿verdad? En 150 deja de ser el más positivo el A y ahora el más positivo se convierte en el B. Bueno, entonces dígame, de 90 a 150, ¿cuál es el voltaje más positivo de los tres? El B. De 90 a 150. 90 a 150. ¿Cuál sería el voltaje más positivo? Pues el A es el que está más arriba, ¿verdad? El A. El más negativo, el verde, que es el C. ¿Qué diodos conducen? Pues hay que ver, sigue siendo la polaridad positiva en la fase A, pero ahora la negativa es la fase C. Conduciría el diodo D1 y el diodo D2 y la corriente seguiría fluyendo de esta manera. Ahí, ¿verdad? Hasta ahí. Y a la carga le va a llegar esta parte del voltaje. Ahora el voltaje de línea que le llega a la carga es el voltaje VAC. A porque es el más positivo y C porque es el más negativo. Ahora quisiera que me dijeran, por favor, cuántos grados, condujo el diodo D1. Acá está toda la información, miren, aquí está toda la información. Sería de 30 a 150, ¿no, profe? Exacto, ¿verdad? El diodo D1, observen que va a conducir mientras la fase A sea la más positiva. Y esto se cumple de 30 a 150, que son 120 grados. ¿Ok? Aquí nosotros vemos lo que está abajo es el patrón de conmutación. Primeramente, de 0 a 30 grados condujo el diodo 5 y 6, luego el 1 y 6, luego el 1 y 2, y así vamos a ir 2 y 3, 3 y 4, 4 y 5, 5 y 6 para completar esto. Pero vamos por partes. Entonces ahorita ya vamos, ¿verdad? En 150 grados. Vamos a ver los otros 60 grados, que es de aquí a acá. De 150 a 210. Díganme por favor ahora cuál es el voltaje más positivo de aquí a acá.
Es la fase B. La fase B, ¿verdad? La Y azul. la más negativa, Ahí empieza la verde. roja. La verde todavía, pero la verde, ¿verdad? va- Estamos de 150 acá, es la verde, entonces, ¿qué diodos van a conducir? Pues ahora la cosa cambió, ya no, la fase A ya no es la más positiva es la B, entonces vamos a poner la polaridad aquí y la más negativa es esta, de tal manera que ahora el flujo de corriente se va a través del diodo D3, pasa a través de la carga y retorna por el diodo D2. El voltaje que le llega a la carga es un voltaje BBC, es el voltaje de línea formado por la fase B, que es la más positiva, y la C, que es la más negativa. Y esto sería lo que tenemos finalmente a la salida, en la carga. Bueno, vamos a analizar el otro intervalo. Ahora va de cuánto? De 210 a 270 grados. Díganme por favor aquí, de 210 a 270, ¿quién es el más positivo? sigue siendo la B. Sigue siendo la B, ¿verdad? ¿Y cuál es la más negativa? La roja. La fase A, ¿verdad? La roja. Entonces, vamos a ver qué pasa. Como la B es la más positiva, pues ahí colocamos el signo más. Como la A es la más negativa, el signo menos. Y ahora el flujo de corriente va a ser a través del diodo D3. Fluye de la carga hacia la carga y retorna hacia la fase A través del diodo D4. ¿Qué voltaje le está llegando a la carga? Le está llegando el voltaje VBA. ¿Ok? Esto que tengo acá. Ahí tenemos. ¿Sale? Bueno, nos falta el otro intervalo que va de 270 a 330. 270 más 60 serían 330. Fíjense entonces, aquí, ¿quién es el voltaje más positivo de 270 a 330? Pues el más positivo ahora es la fase C, ¿verdad? La más negativa, la fase A. ¿Qué diodos van a conducir? Pues pongo ahora la polaridad positiva acá en la fase C, la negativa en la fase A. Y ahora, ¿qué diodos conducen? Pues conduce el diodo D5, ¿verdad? Y retorna la corriente a través del diodo D4 para tener un voltaje de línea que es el voltaje BCA. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahorita? Se dan cuenta que aquí tenemos hasta ahorita 1, 2, 3, 4, 5 áreas iguales de 60 grados. Pero necesitamos completar el periodo son 360 grados. Entonces nos falta analizar este pedacito que va de 330 a 2pi, o sea, 330 a 360. Bueno, ¿cuál es el voltaje más positivo aquí? La verde. El verde. ¿Y el más negativo? La azul. Si se dan cuenta, esta situación es la misma que teníamos al principio. El más positivo era la fase C, que es el verde, y la más negativo es la fase B, que era el azul. Esta parte con esta parte se complementan para formar finalmente un área también de 60 grados, porque tenemos 30 aquí y 30 acá, como vamos a ver. Entonces, ya dijimos que el voltaje más positivo es la fase C, el más negativo la fase B, y el flujo de corriente se haría de esta forma. Y finalmente, ¿verdad? El voltaje que le va a llegar a la carga pues sería este, el voltaje VCB. Estas dos áreas, ¿verdad? Forman un área como esta de 60 grados. Y eso es lo que nosotros tendríamos ya, ¿verdad? Como salida. Aquí nosotros tenemos, como podemos ver, ¿verdad? Si nosotros esto lo vemos en el osciloscopio, nos vamos a dar cuenta que tenemos un voltaje a la salida que consta de 6 pulsos, ¿sí? Esto va a hacer entonces que tengamos un voltaje todavía ya más de corriente directa, que como en el caso de un rectificador monofásico o trifásico conectado en estrella. Son mucho más eficientes este tipo de rectificadores porque lo que se consigue es prácticamente tener una corriente ya directa. Bueno, la amplitud del voltaje que vamos a tener a la salida pues ya va a ser la amplitud del voltaje de línea, que es raíz de 3 veces el voltaje de la amplitud del voltaje de fase. No sé si hay alguna pregunta con esto. Permítame tantito.
quiero mostrarles algo que es necesario de que entendamos para lo que viene posteriormente. Decíamos que cada diodo conduce, ahorita les pregunté eso, ¿verdad? Les preguntaba yo que el diodo de 1 ¿cuántos grados conducía? Y me dijeron que conducía 120 grados, ¿verdad? De 30 a 150. Y ya yo les complementé, ¿verdad? Que el diodo de 1 conduce cuando la fase A es la más positiva. Pero ahora les pregunto, ¿el diodo de 4 cuándo condujo? ¿Cuándo condujo el diodo de 4? Vean este símbolo. Igual, profe. Ajá, pero conduce igual, ¿verdad? 120 grados, pero ¿cuándo? Pero en sentido, en el semiciclo negativo. ¿Cuándo qué voltaje es el más negativo? ¿Voltaje A? Exacto, aquí lo tienen el patrón de conmutación, acá está 4, 4. El voltaje, ¿verdad? Sí, es verdad, profe. El diodo de 4 conduce cuando la fase A es la más negativa, de aquí a acá, que decíamos que eran de 210 a 330. ¿Ok? Bueno, entonces aquí hay otro detalle también que tenemos que ver. Cada fase aporta corriente a la carga cuando es la más positiva y también cuando es la más negativa. Es decir, 120 grados positivos y 120 grados cuando es la más negativa. Entonces, cada fase en este tipo de rectificador aporta corriente a la carga durante 240 grados, ya sea la fase A, la fase B, la fase C. Y aquí hay algo importante que conviene ver. Fíjense bien, aquí tenemos trazado el comportamiento de la corriente de la fase A. Pueden ver que la corriente de la fase A crece súbitamente, ¿verdad? De manera no lineal y llega acá. Entonces, porque va a haber corriente o la fase A va a suministrar corriente no a partir de 0, sino a partir de ¿cuánto? De 30 grados cuando es la más positiva. Y también va a producir corriente negativa no a partir de acá de 180, sino cuando llegue acá, decíamos que era acá ¿cuánto? Era 210 grados. Entonces, nos damos cuenta también que la corriente se deformó, ya no es una corriente senoidal, está formada, parece una muela, ¿verdad? Es lo que veríamos en el osciloscopio si nosotros le conectamos una punta de corriente. Ahora voy a retomar algo que vimos en la primera unidad, que decíamos que una de las desventajas que tienen este tipo de la electrónica de potencia, ¿verdad? Es que deforma la forma de onda de la corriente y esto provoca precisamente la generación de corrientes armónicas. Las armónicas son corrientes, ¿verdad?, de una frecuencia mayor que van en múltiplos de la frecuencia fundamental. En este tipo de rectificador, como es un rectificador de 6 pulsos, los armónicos que van a estar presentes van a ser del orden de más menos de 6 más menos 1, es decir, si a 6 le quito 1 sería 5, si a 6 le pongo 1 sería 7, es decir, estaría presente la quinta y la séptima, luego la onceava y treceava, 17ava y 19ava, 23 y 25 y así se va. Sin embargo, las que tienen una mayor amplitud son las de baja frecuencia, la quinta, la séptima, la onceava y la treceava. Ya armónicas de alta frecuencia pues ya casi no tienen tanto efecto, ¿verdad?, en los otros equipos que están conectados a la red, pero aún así no dejan de ser un problema que hay que atacar eso, ¿verdad? Deseamos en ese momento que los sistemas actuales pues ya se diseñen con filtros activos para tratar de reducir o absorber esas corrientes armónicas. Ahora, esto todavía se complica, ¿verdad?, más si la carga que se está manejando es una carga altamente inductiva, porque aquí todavía se conserva la forma de onda senoidal en parte, ¿verdad?, en la cresta de acá, pero cuando tenemos una carga altamente inductiva, esto se convierte en una corriente cuadrada.
y esto todavía va a tener más presencia de armónicos. ¿Ok? Bueno, entonces no sé si hay alguna duda con el funcionamiento de este tipo de circuito, de este rectificador trifásico no controlado tipo puente. ¿Dudas que tengan? No, profe. Muy bien, entonces, pues ya una vez analizado, ¿verdad? Este sistema, vamos a hacer, ¿verdad? Lo que ya nosotros sabemos, lo que hemos hecho en otros sistemas. Vamos a tratar de obtener las ecuaciones para obtener los parámetros eléctricos más comunes, ¿verdad? De entrada y salida en este tipo de rectificador. Bueno, aquí tenemos ya, ¿verdad? Lo mismo, ya vemos cómo trabaja. Entonces vamos a seguir la misma secuencia. Vamos a sacar el voltaje de salida promedio, la corriente de salida promedio, el voltaje eficaz, la corriente eficaz, y así nos vamos a ir, ¿verdad? Hasta completar todos los parámetros que hemos sacado para los otros tipos de rectificadores. Entonces dice: a continuación procedemos a deducir la fórmula para determinar los parámetros eléctricos de entrada y salida de este tipo de rectificador. ¿Ok? Bueno, estos son los apuntes que aparecen ahí en su plataforma de Moodle. La presentación no se las paso, es muy grande, miren, son 120 y tantas, ¿eh? Pero es prácticamente lo mismo, porque aquí, ¿verdad? Esta animación yo la hago siguiendo como se hacían anteriormente los cartoons. No sé si vieron, saben ese efecto, que es persistencia de la visión. Entonces aquí, cada vez que yo le doy dando clic, voy cambiando una diapositiva, ¿sí? Para hacer esta animación se requieren como 8 diapositivas. Entonces es lo mismo, pero les digo, también está muy pesada por si la necesitan. Bueno, vamos a continuar. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Vamos a calcular el voltaje de salida promedio. Aquí vamos a hacer trampa, como ya le hemos hecho, ¿verdad? No trampa, porque esa palabra no es apropiada, ¿verdad? Trampa es cuando vamos a hacer una tranza. Vamos a aplicar artificios de tal manera de que nosotros podamos obtener esto de una forma más fácil. Vamos a hacer lo que ya hemos hecho. Aquí nos damos cuenta que el voltaje de salida, ¿verdad?, es un voltaje que está compuesto de 6 áreas iguales. Entonces, para sacar la componente promedio, si como lo dice Fourier, tenemos que integrar de aquí a acá, luego de aquí a acá, de aquí a acá, sería un rollo. Entonces simplemente integramos una área y la multiplicamos por 6, y de esa manera abarcamos todo el periodo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver cómo le hacemos. Cálculo del voltaje promedio de salida. Nuevamente vamos a utilizar la componente promedio de Fourier, que es la A0, que dice que es igual a 1 sobre t por la integral de 0 a t de la función f de t por la diferencial de t. Ahora les pregunto, ¿cuál función vamos a utilizar? Porque hay varias aquí, ¿verdad? Si yo agarro esta área, fíjense bien, si agarro esta área de aquí a acá, tendría yo que utilizar el voltaje de línea B a B. ¿Estamos? Y multiplicar por 6. Si agarro esta área pequeña, el BCB, que son 30 grados, pues la podría yo también utilizar. Son 30 grados y multiplicar ahora por 12. También podría yo agarrar esta o esta, cualquiera. Aquí, para no complicarnos mucho la vida, vamos a agarrar esto. Vamos a tomar como esta área, pero en esta área observen que el voltaje que está presente en la carga, en la salida, es el voltaje de línea BAB. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver cómo quedaría nuestra componente de Fourier en términos ya del voltaje de salida promedio. Tendríamos esto así: 1 sobre 2pi. Integramos solamente de dónde. ¿Dónde está presente esta área? Esta área de aquí a acá. Ya vimos que está presente solamente de 30 a 90, porque ahí la fase más positiva es la BA
y la más negativa es la B, ¿ok? Entonces, ya en términos de los límites quedaría así: 1 sobre 2pi multiplicamos por 6 porque son 6 áreas e integramos de 30 a 90 grados. ¿Quién está presente ahí? Pues ya dijimos que es el voltaje de línea VAB. Ahora lo que tenemos que hacer es obtener ese voltaje de línea. Para ello nosotros tenemos que sacar este voltaje como lo hicieron ustedes cuando llevaron, no sé dónde vean esto de sistemas eléctricos de potencia, no sé, en circuitos 2, que hay que trabajar con fasores, ¿verdad? Nosotros vimos que de acuerdo a los voltajes que tenemos aquí, vimos que el voltaje VAN es un voltaje que no está desfasado, va en línea. Entonces, de manera fasorial se dibuja acá sobre el eje X positivo. Ahora, los otros voltajes, como es el caso del voltaje VBN, va desfasado 120 grados negativos. Y hay que recordar que cuando los grados se miden en sentido de las manecillas del reloj se consideran negativos, cuando se miden en sentido contrario se consideran positivos. Ahora, el voltaje que yo quiero, que es el voltaje de línea VAB, se representaría así, como la suma del voltaje VAN, que es el positivo, menos el voltaje VBN, que es el negativo. Bueno, antes de hacer esto, grafico el voltaje VAN y el voltaje VBN, que va desfasado 120 grados. Si lo pueden ver aquí, aquí hay 90 más 30 darían 120. Este es el voltaje que tengo acá, desfasado 120 grados. Pero para obtener el voltaje VAB, este voltaje VBN tiene que ser negativo. ¿Cómo lo convierto en negativo? Un vector, pues simplemente, ¿verdad?, lo cambio de sentido. Es decir, ahora en lugar de apuntar hacia acá, va a apuntar en sentido contrario. Y este sería ya el voltaje VBN. Ahora, ¿cuál va a ser el ángulo que va a tener este voltaje VBN con respecto al voltaje VAN? Pues lo podemos sacar fácil. Pueden ver que aquí tenemos estos dos ángulos que están opuestos por el vértice, y sabemos cuando tenemos ese tipo de ángulos que son opuestos por el vértice son iguales, es decir, 30 grados, 30 grados. Entonces, lo que falta para llegar a 90, que sería beta, pues serían 60 grados. Ya tenemos el ángulo entre los dos fasores, el voltaje VAN y el voltaje menos VBN. Y ahora trazamos ya el paralelogramo para sacar esto, la resultante, que va a ser el voltaje de línea VAB. Y el voltaje de línea, acuérdense que para representarlo, así como tenemos estos, necesitamos de una amplitud y también de un ángulo. Si es que hay desfasamiento, aquí nos damos cuenta que sí va a haber desfasamiento. Entonces, la fórmula o la ecuación del voltaje VAB va a ser la siguiente: la amplitud, lo que hay de aquí a acá, y la frecuencia va a ser la misma, pero va a haber un desfasamiento que va a ser teta. Lo considero positivo porque lo estoy midiendo en este sentido, contrario a las manecillas del reloj. No sé si hay alguna duda con esto. También conviene recordar lo siguiente, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe, ninguna. ¿No? Ok, bueno. Conviene, antes de continuar, para aplicar la regla del paralelogramo, estar conscientes de lo siguiente: la amplitud de los tres voltajes se supone que es la misma, porque partimos de un sistema trifásico balanceado. La amplitud del voltaje VAN es BM, igual a la de VBN y la de VCN. Es decir, lo que hay de aquí a acá es BM, y es lo mismo que hay de aquí a acá. O sea, la amplitud de ambos vectores es la misma. Bueno, vamos a aplicar la regla del paralelogramo. Acuérdense que cuando aplicamos la regla del paralelogramo tenemos que utilizar el ángulo internos entre los dos vectores que estamos sumando. En este caso tendríamos que utilizar este ángulo beta. La regla del paralelogramo dice lo siguiente: que la amplitud al cuadrado de la resultante va a ser igual a la amplitud al cuadrado del primer fasor o vector más la amplitud al cuadrado del segundo vector más dos veces la amplitud del primero por la del segundo por el coseno, en este caso, del ángulo entre los dos vectores, que sería beta. Es decir, nos quedaría así: la amplitud del voltaje VAN al cuadrado más la amplitud del voltaje VBN al cuadrado más dos veces la amplitud del voltaje VAN por VBN por el coseno de beta.
Bueno, ya dijimos ahorita que la amplitud del voltaje VAN y VBN es la misma, que es Vm. Entonces me quedaría ya sustituyendo Vm cuadrado, acá también hago lo mismo, me quedaría 2Vm por Vm por el coseno de 60. Ya habíamos dicho que este ángulo es 60 grados, que es el complemento, ¿verdad? Bueno, entonces, haciendo lo siguiente, nos quedaría Vm cuadrado más Vm cuadrado nos daría 2Vm cuadrado. Acá me quedaría 2Vm por Vm, me quedaría 2Vm cuadrado. El coseno de 60 grados es igual a 0.5, es decir, un medio. Entonces esto nos quedaría así. 2 entre 2 me da 1. ¿Y qué me resulta? Pues resulta que tengo 2Vm cuadrada más Vm cuadrada es igual a 3Vm cuadrada. Ahora yo quiero la amplitud. Esto que hay de aquí a acá, ¿verdad? La regla del paralelogramo me da esta amplitud, pero al cuadrado. Entonces vamos a sacar raíz a ambos lados para de esta manera ya tener la amplitud del voltaje de línea. Sacando raíz acá, vemos que Vm al cuadrado tiene una raíz exacta, lo dejamos así. Sin embargo, el 3 no tiene raíz exacta, lo dejamos indicado. Ya llegamos finalmente a obtener la amplitud de un voltaje de línea. Acuérdense, esto lo vieron en circuitos 2 posiblemente. La amplitud de un voltaje de línea es raíz de 3 veces el voltaje de pico, o bien RMS. Bueno, ahora ya solamente nos falta obtener teta. ¿Cuál será el valor de teta? Aquí hay una regla, ¿verdad? Que ya no es necesario sacar esto, porque cuando yo sumo dos fasores que tienen la misma magnitud, es decir, la amplitud de este y de este es el mismo, la resultante siempre va a quedar dibujada o trazada a la mitad de los dos. Es decir, si de aquí a acá hay 60, el ángulo que va a haber aquí va a ser 30. Si ustedes no me creen, lo pueden comprobar aplicando la ley de los senos o de los cosenos para sacar teta, pero no tiene caso, ya esto es una regla. Entonces, teta para este voltaje de línea VAB va a ser de 30 grados. Entonces ya tenemos lo necesario para poder encontrar esta ecuación. El voltaje de línea VAB ya quedaría así. La amplitud ya vimos que era igual a raíz de 3 veces Vm por el seno de omega t más el ángulo del desfasamiento. Entonces todo esto que hicimos ahorita fue para poder encontrar esto que estamos buscando, el voltaje de salida promedio. Pues ya tenemos todo, ¿verdad? Ahora sí vamos a hacerlo. Nos quedaría esto así. Aquí ya sustituimos el valor de VAB, que es este que nos dio acá, y nos quedaría de la siguiente manera. Aprovechamos a cambiar los límites. Acuérdense que aquí decíamos que los límites los ponemos primeramente en grados para entenderlo de una manera un poquito más fácil, pero ya luego cuando vamos a realizar la integración, estos límites tienen que cambiarse a radianes. Ya vimos cómo se hace, ¿verdad? 30 grados, para convertirlo a radianes multiplicamos por pi y dividimos entre 180. Y en el otro caso, ¿verdad? 90 grados igual, multiplicamos por pi y dividimos entre 180, sería de pi sobre 6 a pi sobre 2. Y aprovechamos a simplificar este 6 entre 2 me daría 3, y esto que es una constante también lo podemos sacar fuera de la integral, de tal manera que la integral ya nos quedaría únicamente de esta manera. Pues ya lo tenemos, ¿verdad? Pues ahora vamos a realizar la integral. ¿Cómo le haríamos para sacar esta integral? Pues la integral, ¿verdad? La parte diferencial está completa. La integral del seno de x por la diferencial de x es igual simplemente a menos coseno de x. Entonces, si nosotros, ¿verdad?, aplicamos esta fórmula para resolver la integral, me quedaría menos coseno de omega t más 30, y hay que evaluar los límites superior y luego le restamos la evaluación del límite inferior. Pero aquí también vamos a convertir estos 30 grados, que es el ángulo de desfasamiento, a radianes, porque cuando sustituyamos estos radianes en omega t en la variable, podamos sumarlos, porque si no, no se pueden sumar. No puedo sumar directamente radianes con ángulos. Por tanto, este ángulo de desfasamiento también conviene que lo cambie a radianes. Ya vimos que 30 grados equivale a ¿cuánto? A pi sobre 6. Entonces, ya con esto podemos nosotros, ¿verdad?, evaluar los límites. Primeramente, el límite superior sería donde haya omega t, sustituimos pi sobre 2. Luego, menos, dice la fórmula, por este menos me va a dar más.
Coseno de omega t, ahora sustituyo el límite inferior, sería pi sobre 6. Bueno, simplificando el argumento de la función coseno me daría pi sobre 6, pi sobre 2 más pi sobre 6, ¿cuánto me da? Pues me da 4 sextos de pi, que sería 2 tercios de pi, y acá me quedaría pi sobre 6, serían 2 sextos, que sería a pi sobre 3. Y ya, ¿verdad? Esto me va quedando de la forma siguiente. Ahora vamos a sacar lo correspondiente al coseno de 2pi sobre 3. ¿Cuánto daría? Me da un ángulo, me da un valor de menos 0.5. Y en este caso me da un valor de 0.5. Este menos 0.5 con este menos 0.5 se va a convertir en positivo, de tal manera que tengo 0.5 más 0.5 me va a dar 1, y finalmente ya el voltaje de salida promedio para este tipo de rectificador va a ser igual a 3 por raíz de 3 por Vm sobre pi. O bien, ¿verdad? Si ustedes quieren obtener este valor de manera decimal, pues sería igual a 1.654 veces el valor de B. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta con este desarrollo que hicimos. ¿Dudas que tengan? Bueno, si no hay dudas, yo creo que aquí lo vamos a dejar, jóvenes. Ya nos vemos el día de mañana. Sí, profe, está bien. Hasta mañana, profe. Sí, hasta mañana. Hasta mañana, profe. ¿Mande? Por ahí Hasta había, mañana, digo. ajá, había por ahí un detalle con Josué, no me acuerdo quién más, del cuestionario de la unidad 1, ya la abrí, hoy se cierra. Profe, yo me que le había comentado mi situación. Miren, antes de que se vaya, ¿cuál es tu problema realmente? Porque Es que ese día se había quedado la plataforma en la tarde y quise subir lo que era mi trabajo, pero no lo logré subir. Y cuando quise entrar, no me dejaba entrar con mi contraseña que tenía. Le había comentado la situación al Inge y ya me habían restablecido mi contraseña, pero pues ya era en la madrugada y pues qué chiste tenía. Ya había pasado la actividad. ok, entonces, mira, la última vez, por favor, y ya de aquí no me digan absolutamente nada de la plataforma, por eso les doy muchos días, como ya les he dicho. Otra cosa también, miren, yo quisiera que tomaran en cuenta esto, o sea, el horario de trabajo que yo tengo es de lunes a viernes de 8 a 4, en ese horario me pueden mandar mensajes, me pueden hablar, pero ya los fines de semana a veces tengo cosas que hacer, cuestiones familiares, entonces no los puedo atender. Ese día que tú me marcaste 2 veces iba yo manejando, no te puedo contestar, ando haciendo otras cosas. Hay otros muchachos, no es tu caso, ¿verdad? Pero hay otros muchachos que desgraciadamente el jefe de grupo, no sé cómo consiguen mi trabajo, me mandan mensajes a la 1 de la mañana, a las 12 de la mañana. Nosotros ya como viejos, si nos despiertan a esa hora ya no podemos dormir. Entonces yo quisiera que ustedes fueran conscientes de que todo lo que quieran solamente en horario de trabajo hábil, por favor. ¿Sale? Ok. ¿Ok? Bueno, entonces nos vemos mañana. Bien, me comentaba lo del cuestionario, ya lo resolví, ayer vi que ya estaba activo. Sí, ya me puse ahí les tiene que aparecer una notificación, tienen que estar pendientes ahí con su correo, ¿ok? Sí, profe, gracias, ya lo quedó. Profe, ¿Sí? y los que lo resolvimos en la primera vez ya no hay ningún problema, ¿verdad? No, y eso ya no. Ah, bueno. Por ahí, Hola, profe. por ahí tengo dos, tres muchachos que se inscribieron ya lo último. No recuerdo cómo se llaman, pero una de ellas es la güera, Mitzi, pero hay otro muchacho que se inscribió a lo último. No saben qué onda, si ellos llevan la materia o se dieron de baja. Con Mixi creo que todavía sí sigue llevando la materia. Si no le pregunto.
Ajá, porque no les abrí la plataforma y no han hecho nada, sino para ya no tomarlos en cuenta. Bueno, nos vemos entonces mañana. Profe, Hey, entonces para volver a resubir la actividad que no logré subir, ¿va a volver a abrir o ya estará por perdida? sí, la voy a volver a abrir, ya te dije que es por última vez. Ah, ok. Gracias, profe. Sí, hasta luego. Bueno, profe, hasta mañana. Hasta mañana.